careful what you're saying about R4 because you can get bopped on the head real quick. El pasaje de los años ha sido bastante benévolo con las precuelas de Star Wars. Episodio 3 sigue siendo la favorita de muchos fans, incluso posicionándose por arriba de alguno de los largometrajes de la trilogía original en muchos casos. Y bueno, Episodio 1 logró algo de redención a los ojos de varios, ya no siendo considerada la peor de la saga, pero después viene Episodio 2, el ataque de los clones, el que en general podríamos llamar el capítulo más odiado de la historia de Lucas durante la etapa de la República. El tiempo ha sido poco gentil con ella, al punto que si no fuera por estas tres muchachas, posiblemente sería considerada la peor de todas las Star Wars. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue solo una cuestión de malos diálogos? ¿Malas actuaciones? ¿Acaso no hay nada redimible en este largometraje? Bueno, hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a explorar el verdadero porqué de algunos de los problemas de este episodio, cómo efectivamente tiene aspectos positivos, los cuales, por lo menos yo considero, suelen ser invisibilizados por culpa de las falencias de esta película, y finalmente vamos a diseccionar el problema de este título, el cual casi nadie discute, así como un problema oculto. Pero como siempre, vamos por partes. It broke new ground! Un aspecto muy interesante cuando se lee o ven documentales sobre la producción de las precuelas es el enfoque que hay respecto a la tecnología. No solo me refiero a los avances en sí mismos, como que gracias a esta trilogía se logró normalizar el uso de las cámaras digitales en producciones serias. No, me refiero a que hay un fuerte énfasis en ideas que George tuvo dando vueltas en su cabeza desde los 70s y que no podía materializar porque le era literalmente imposible, y en el mejor de los casos simplemente impagable. Incluso con los presupuestos con los que se manejaba el director en aquel entonces, no permitían mostrar toda su visión. La trilogía original poseía algunos sets muy selectivos, pero en su gran mayoría tenía locaciones que eran esencialmente terrestres, desiertos, zonas nevadas y bosques, entre otras cosas, lo que en sí mismo está perfecto, pero no dejaban satisfechos a George. Pero en el episodio 2, entrando en la era digital, se recontextualizaron recursos cinematográficos y se abrió una nueva puerta con la tecnología detrás del croma y el nivel de manipulación y composición que se puede tener sobre la imagen, llegando a nuevas fronteras de posibilidades, combinando antiguas técnicas con otras más nuevas, trayendo consigo, entre muchas cosas, una nueva forma de pensar los escenarios que habitan los personajes a un menor costo, y más importante aún, que se los puede integrar por periodos más extensos de tiempo y de una manera más dinámica. Esto permitió la creación de mundos mucho más variados como Camino o Geonosis, y al mismo tiempo explorar otras locaciones que en episodio 1 solo se podían ver brevemente antes de entrar a un edificio, como fue en el caso de Coruscant, por una cuestión de recursos más limitados. Pero esa variedad vino a un precio: volver a aprender algunas cuestiones básicas y moverse con nuevas restricciones que el mismo Lucas supo de entrada que iban a estar presentes. We spent years in the film industry trying to get the camera free. Now suddenly we're tied to cables again. También estuvo el tema que la producción de los efectos especiales y assets en CGI llevan mucho más tiempo, en especial en ese entonces donde muchas cosas eran ensayo y error al no estar nada estandarizado, y ni hablar que en el medio había un George Lucas súper obsesionado con detalles sutiles que se puedan agregar o quitar con CGI, como la forma de gesticular de Yoda o incluso removerle digitalmente a un actor las orejas, porque para el director no tenía sentido ya que su personaje tenía antenas. Pero no fue solo esto. George, los artistas de efectos especiales y en particular los actores tuvieron que volver a aprender lo básico, el cómo reaccionar a cosas que no tenían frente a ellos sin ninguna referencia física, algo que incluso era poco común hasta en los tiempos dorados de las producciones de Harryhausen. Esto afectó severamente a la película, pero que definitivamente fue un mal necesario, ya que con esto dio uno de los primeros pasos para dar pie a las producciones que tenemos ahora, las cuales podemos ver cómodamente en nuestro
nuestros hogares con calidad de cine. Podríamos discutir que Lucas intentó forzar mucho el medio con los recursos que tenía en esa época, pero si no fuera así, no sería George Lucas. Además, recordemos las limitaciones en esos años. Para poder sentar a un hobbit frente a un humano normal en una misma toma, el equipo de Peter Jackson tuvo que crear este set súper complejo y en las pocas oportunidades que se vieron forzados a usar CGI no quedó de lo mejor. Las Wachowskis, para esconder una cámara en un primer plano de un picaporte, literalmente le tiraron ropa de cuero encima rezando a los dioses de que nadie se diera cuenta que estaba ahí. No, en serio, ahí la podés ver, fíjate, perdón si te arruiné la escena. Con la búsqueda del mayor control de la imagen a través del medio digital, Lucas y su staff intentaron hacer más cómodo el trabajo de los cineastas, facilitando ciertos procesos creativos y directamente eliminando algunas dificultades en el camino. Podemos discutir la eficiencia de los efectos en este experimento que fue episodio 2, absolutamente, pero es innegable el aporte que fue para la industria como un todo. Ya que estamos, existe el argumento de que las precuelas tuvieron problemas visuales debido al exceso de CGI en los escenarios. Negar la presencia de imágenes generadas por computadoras es imposible, pero también hay que aclarar que la mayoría de los fondos que se ven en el largometraje son de hecho miniaturas. Locaciones como Camino o el Coliseo de Geonosis son literalmente elementos físicos creados a mano para que funcionen de fondo. Hay sets 100% digitales, por supuesto, pero creo que está claro que no fue dejado de lado lo práctico en esta película, sino más bien fue un periodo de ajuste entre los nuevos elementos sumados al ecosistema de herramientas a disposición de los artistas. Pero dejando todo esto, ¿hubo otra manera de que el director y el estilo afectaran a la historia? Bueno... En el video anterior, link al final y en la descripción, discutimos que George Walton Lucas Jr. se crió fílmicamente hablando en San Francisco en un momento muy experimental para este arte, donde fue dando forma a sus sensibilidades estéticas, por qué le gusta ver en el cine y en especial cómo a él le gusta hacerlo. De lo que podemos aprender por su trayectoria, entrevistas y libros, es indiscutible que Lucas es un narrador visual, y más de uno me podrá decir, pero bueno, todos los directores en esencia son narradores visuales. PBZ. Sí, obviamente, pero George, para bien o para mal, se encuentra en un espectro más extremo de la narración visual, es decir, esto es lo que piensa en sí mismos. I said, I've done this. I don't want to do Hollywood movies. I have no interest in this at all. You know, I'm really going to go off and be a documentary cameraman. I'm going to do more experimental type of films. I do not like character-driven drama. I don't like plots. I'm not into this stuff. You know, cinema is pure. You know, it's not photographing a stage play, it's not photographing a book, it's pure, it's its own medium. Y acá es donde se encuentra el arma de doble filo de esta trilogía, la cual ha dejado aspectos excesivamente positivos en estos largometrajes, como así también problemas estructurales fatales, pero empecemos por lo positivo. Una de las grandes observaciones que se le hace a George como director tiene que ver con cómo se maneja con sus actores, algo que podríamos llamar una habilidad fundamental para aquellos que encabezan un proyecto cinematográfico. ¿Es George Lucas malo dirigiendo actores? Bueno, no es una respuesta tan fácil de responder como parece a simple vista. Como ya dije antes, George es un director muy visual y por ello en un aspecto donde hace mucho énfasis es en el lenguaje corporal de todos los personajes, así sean de carne y hueso o digitales. La forma en la que se mueven comunica mucho más a la audiencia que lo que cualquier diálogo podría hacer. Tomemos como ejemplo episodio 1. No solo porque le tengo mucho afecto a la película, sino porque encapsula la idea perfectamente. Miremos el duelo del destino. En una parte del combate, unas puertas láser separan a los tres combatientes, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Darth Maul. Además de permitir que la audiencia respire un poco y subir la tensión hasta las estrellas, en este momento podemos ver qué hace cada personaje durante la espera. El Obi está quieto, pero súper tenso, con la mirada en el conflicto delante de él. Uno puede ver los nervios y la falta de experiencia en el personaje, cosa que es natural, ya que es un Padawan. Su maestro, por otra parte, se pone a meditar con los ojos cerrados y todo. En este momento podemos entender que Qui-Gon casi hace un paralelo perfecto con un monje budista. Vemos a la perfección la paz mental y hasta iluminación de él que tanto estuvieron mencionando en la historia hasta este momento, que también será clave más adelante en la saga. Esta es una condensación perfecta de la esencia del personaje. Pero en su lado opuesto tenemos en contraste a Maul, el cual, a pesar de ser criticado como un personaje vacío en las películas,
crítica bastante válida según cómo se argumente, es difícil decir que tuvo una pobre caracterización en su totalidad, ya que esta escena es todo lo que hace falta para entender muchos rasgos de este individuo. Se mueve lado a lado impaciente con lo que parece ser sed de sangre, con giros agresivos y una mirada que en ningún momento deja de hacer contacto con Qui-Gon. Es una cosa de no creer, el Sith se siente como un depredador sumamente violento que quiere destrozar a su presa. Esto es lo que hace bien Lucas, explorar e informar a partir de imágenes. De hecho, como hablamos en el video anterior, el director y su saga tienen un lenguaje específico donde las citas y repetidas temáticas de escenas e ideas dan mayor y nuevos significados a su obra, y el lenguaje corporal de los personajes no es una excepción. En el ataque de los clones, la comunicación corporal es clave para ver el progreso de los personajes. Por ejemplo, es interesante el paralelismo que podemos hacer entre ambos episodios. A lo largo de esta película, Anakin es cada vez más agresivo, incluso cuando habla calmado se puede sentir su hostilidad. Tell us now. Poco a poco el personaje va empeorando hasta la llegada del clímax contra Dooku. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado vemos un cambio en Obi-Wan, el cual ahora es más cauteloso, más preciso en sus movimientos y claramente más experimentado. Podríamos decir que se encuentra un paso más cerca de lo que fue su maestro. Pero Anakin no solo que atacó primero lanzándose al enemigo, sino que constantemente se nota un nivel de agresión absurdo. Provoca al contrincante, juega sucio destruyendo sus alrededores para oscurecer el escenario de combate y lo más importante, nunca saca la mirada de su rival, mirada que por cierto parece también de un depredador. Skywalker entonces no se parece a Obi-Wan en sus tiempos de Padawan, se parece a Maul. Podemos discutir desde un punto de vista semántico si los diálogos fueron efectivos para mostrar la transición de Anakin al lado oscuro, pero su lenguaje corporal lo comunica de una forma muy clara y prolija. La forma en la que se mueve y expresa sus emociones son cada vez más Sith, teniendo en episodio 3 un paralelo final de esta idea cuando comparamos un Obi-Wan desenvainando así, donde ni siquiera enciende el sable, versus un Anakin que activa su espada, bueno, así. Star Wars es tan visual en cómo comunica sus ideas a través de los cuerpos de los actores que si uno la ve en otro idioma o directamente sin diálogos, si bien detalles de la historia se van a perder, el núcleo del conflicto y las emociones que se encuentran transitando los personajes como odio, arrepentimiento, luto, se sienten a la perfección. Hayden Christensen es un buen actor, en serio, los invito a verlo en otros trabajos. Acá se puede ver por qué fue casteado como Anakin. Así como Jake Lloyd, a pesar de los problemas, podía comunicar la inocencia del personaje, Hayden, con muchas cuestiones de por medio, igual puede mostrar la furia de este Jedi y también la angustia que lo está matando por dentro. Además de que el actor nunca se deja opacar por Ewan McGregor, cosa que no es nada fácil. Pero a pesar de todo esto, la actuación en este largometraje es para muchos miembros de la audiencia, con muchísima razón, bastante caótica y horrible al punto que les rompe la película. También con mucha razón. Exploremos el porqué de esto. Hay dos problemas fundamentales en el ataque de los clones relacionados a los personajes: la actuación, que excede el lenguaje corporal, y los diálogos. Empecemos por lo primero. La actuación es bastante acartonada por momentos. La forma en la que son presentadas algunas interacciones y líneas lo incomodan tanto a uno como al mismo actor. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Cómo puede ser que actores de renombre como Samuel L. Jackson y la que en ese momento era considerada un talento en ascenso, Natalie Portman, tuvieron un desempeño tan estéril? Tanto así que la trilogía casi arruina la carrera de la joven entre 1999 y 2003, ya que nadie la quería contratar para otros trabajos hasta que fue casteada en Cold Mountain y se salvó, permitiéndole escapar de la sombra de Padme. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, es una cuestión de hábitos y métodos de Lucas. Como muy bien explicaron Portman y Christensen en una entrevista, George es bastante pesadilla con la forma en la que los actores mueven sus cuerpos, al punto que para escenas como esta o esta se han hecho modificaciones agregando manos, moviendo cuellos digitalmente, lo que se te ocurra. Cuando se trata de explicar cómo hacer el delivery de los diálogos o comunicar el estado mental de los personajes junto a cualquier otra indicación necesaria para un actor, George simplemente no lo hace. Los incentiva a improvisar, quiere que ellos se apropien de los personajes, los hagan suyos y les den su toque personal. Y ahí está el problema clave. Una cosa es pedirle improvisar a una leyenda como Harrison Ford, que se te sale del guión y te hace un
Mientras que por otro lado tenemos a una Natalie Portman que tiene talento pero no la suficiente experiencia, y a un Hayden Christensen que su papel más trascendente hasta esa fecha era en un capítulo de Escalofríos. Simplemente les pidieron una tarea imposible a dos actores de apenas 21 años versus un Mark Hamill con 26 y un Harrison Ford con 35 años de edad. La única excepción a la regla en la trilogía original fue una Carrie Fisher que también tenía 21 años, a quien justamente no la dejaron improvisar e históricamente se quejó por eso. De hecho, la única línea realmente improvisada por ella fue: I know what you're gonna say. I've changed my hair. Interprétalo como te guste. No todos los actores, así sean súper expertos, pueden improvisar y no debería ser algo que se requiera siempre de ellos. Pero poder dirigir a los actores y orientarlos sí es algo que necesita todo director. No es casualidad que los que mejor salieron parados en el largometraje fueron Ewan McGregor y el legendario Christopher Lee. Dos actores ya experimentados con una carrera al hombro, capaces de poder llevar a cabo esta tarea de apropiarse de los personajes. Pero pedir improvisar a dos actores tan verdes, quienes para el colmo interpretan al núcleo emocional de la trilogía, es inaceptable. Ya pude imaginar al pobre pibe en el set. Bueno, Hayden, acá tenés que poner una carita picarona a la James Dean. George, tengo 21 años y los celulares con internet todavía no existen. ¿Quién es James Dean? Cerra la boca, nene. Mira, arreglate ahí el pelito. Sí, el pelito. Y confía en mí. Unos momentos después. Es totalmente inaceptable. Creo que la suma de Lucas teniendo mucho control sobre la producción y nadie que lo pueda parar, combinado a que no te dirige a los actores, fue la receta perfecta para que esta película, la que justamente se apoya poco en la historia y mucho en los protagonistas, se prendiera fuego. Legítimamente una falencia como director que este buen hombre tiene, y es fatal. Esto también se extiende a los diálogos que complementan esta bomba de tiempo a la perfección. Pero primero, ¿qué se intentó hacer con los diálogos del ataque de los clones? Bueno, lo primero y principal que hay que entender es que George Lucas tiene desde siempre una forma muy particular de escribir lo que dicen sus personajes. Los diálogos suelen ser rígidos y algo torpes. En sus propias palabras, tiende a escribir de forma muy cursi y honesta, careciendo de cinismo y sarcasmo. Esta idea de ser una película con un núcleo romántico también afectó el guión. Se nota que Lucas quiere darle un aire shakespeariano, considerando que esencialmente esta historia es un drama, homenajeando épicas historias de los 60s de David Lean, hoping that kiss will not become a scar. You are in my very soul, tormenting me. pero simplemente no suena natural. ¿Quién habla así? La única razón por la que esto no pasó en la trilogía original es porque, como dije antes, actores más experimentados pueden influir muchos más en sus papeles. Sure, and it was so hard. A lot of times it's a true story. Harrison Ford, who plays the space pirate in the film, at one point threatened to tie George up and make him say his own lines at gunpoint. I said to George, you can type this stuff, but you can't say it. Move your mouth while you're talking, while you're typing it, and I couldn't say it. I mean, the dialogue was not you. Igual, la sinceridad, cursilería y hasta cierto punto rareza de la forma de escribir de Lucas también es un arma de doble filo que puede tener sus beneficios. Hace que muchas interacciones se sientan muy incómodas, pero cuando logran ser icónicas, son muy icónicas. Pero en este caso, en una película donde el intercambio era el centro de todo, hacía falta un segundo guionista que elevara los diálogos de George, y no un tipo que diga sí a todo, cobre en cheque y después se vaya a escribir El Rey Escorpión. Sí, te estoy mirando a vos, gato. George, what's my lines today, George? Any dialogue? You draw your guns and you pow, pow, pow.
Ahora, hablemos de lo más importante, la historia. El ataque de los clones tiene una trama un poco más simple en algunos aspectos y mucho más ambiciosa en otros. Más simple porque gracias a haber hecho todo el trabajo pesado en episodio 1 en relación a la introducción de este universo, el aspecto político es mucho menos denso. Sigue existiendo como en toda película de Lucas, pero lo hace de una manera más sutil e imagino que para muchos menos invasiva. Pero bueno, el largometraje está estructurado de la siguiente manera. Tenemos un inicio donde presentamos a los protagonistas que están juntos, un punto intermedio donde la trama se subdivide en A y B, separando a este dúo, y una conclusión donde los volvemos a tener juntos. Vayamos viendo parte por parte, analizando los logros, los problemas y los detalles que suelen pasar por debajo de los radares de esta película y alguna que otra cosa más. El inicio de esta película es muy bueno y con una potencia simbólica muy importante. No solo que vemos a Coruscant en niebla evocando el misterio y la oscuridad que están por empezar a rodear a esta historia, sino que todo arranca con un atentado contra la vida de Padme, haciendo un paralelo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, uno de los disparadores de la Primera Guerra Mundial. El paralelismo está muy bueno porque nos comunica que el inicio del conflicto bélico es algo que ya se encuentra en movimiento, pero como Amidala logró sobrevivir, si notaste ese guiño a la historia real, te da esperanzas de que tal vez todavía esto se pueda detener. Y estarías equivocado igual. Básicamente lo que queda del primer acto de la película es aprender de la dinámica de Anakin y Obi-Wan, ya que al haber pasado 10 años, Skywalker es esencialmente un personaje nuevo. Y la verdad que el manejo de todo el asunto en un momento es pésimo y en otros es excelente. Empecemos por lo malo. Porque me odio. La primera vez que vemos a los personajes es en un elevador charlando y acá ya tenemos un problema. Y no es por el hecho de que nos cuenten que vivieron aventuras y que son amigos en lugar de mostrárnoslo. Que por cierto sí está mal. Pero el verdadero problema está en que esta fue la última escena filmada luego de que Lucas editó el primer corte de la película y se diera cuenta que nunca a través de diálogos había mostrado la amistad de estos dos estando solos. Esto demuestra de entrada que la relación del Jedi y el Padawan jamás fue una prioridad en esta historia y que el foco estuvo en el vínculo Anakin-Padme, que no está mal. Pero la amistad con Obi-Wan también es central para la historia, al punto que la relación de estos dos trasciende las precuelas y es central en la trilogía original. El problema está concretamente en que la idea detrás de la primera interacción entre ellos es mostrar el contraste de cómo interpretan su misión de proteger a la senadora Amidala. En papel es una escena muy buena. Vemos como Obi-Wan, si bien es carismático, sigue siendo muy rígido respecto a la orden y los dogmas de los Jedi, mientras que Anakin trata de leer entre líneas las instrucciones buscando otra interpretación, efectivamente demostrando que lleva algo de Qui-Gon en él al tratar de pensar fuera de la caja. Pero los modos, la forma en la que Hayden presenta las líneas es tan agresiva, tan hostil y quejosa que lo que podría haber empezado como una sutil discordia entre maestro y estudiante, los cuales se van distanciando lentamente, termina siendo una pelea bastante vergonzosa en el minuto 1, rompiendo toda la secuencia lógica del conflicto y haciendo que uno como audiencia perciba a Anakin como un altanero e insoportable, generando una mala predisposición hacia él. And you will pay attention to my lead. Why? What? Además, ya no tenía nada que hacer en estas películas. ¿Por qué carajo está acá? Y todo esto es desafortunado porque toda la siguiente secuencia de la persecución es una de las mejores cosas que ha ofrecido Star Wars en general. Y con ello no me refiero al espectáculo visual en sí mismo, sino como una pieza narrativa. El intercambio entre los Jedi, cuando Obi se entera del plan de usar a Padme como encarnada, por ejemplo, está muy bien. Anakin demuestra que es soberbio, confía tanto en sus habilidades como para llevar el plan a cabo, pero al mismo tiempo se muestra sumiso y arrepentido frente a su mentor cuando este lo descubre. La escena de los gusanos, por su parte, es una cita a una película de los 60s, Doctor No, icónica cinta de James Bond, presagiando de que es una historia que tendrá elementos thriller más adelante. Incluso, como un extra, vemos un intercambio donde aprendemos que los Jedi en general no confían en los políticos, incluyendo a Padme, mientras que Anakin tiene una confianza plena en Palpatine porque siempre estuvo para él mientras crecía en el templo, presagiando ciertos eventos, podríamos decir. Ahora, la persecución. La misma, en mi opinión, es muy efectiva como una forma de contar la historia debido a dos razones. En primer lugar, el nivel de detalle respecto a los paisajes. Si uno presta atención, los mismos nos comunican mucha información de Coruscant. Pasamos de la alta sociedad donde viven los políticos hasta zonas tan turbias que evocan a Tatooine de lo inseguras que son. No por nada, tenemos un paralelo entre las dos cantinas. Again, it's like poetry, so if they rhyme,
En segundo lugar, podemos ver a la perfección la dinámica de estos dos Jedi que están acostumbrados a trabajar juntos y que han tenido muchísimas desventuras, y esta línea lo deja bien claro. Cuando Anakin salta, Obi-Wan no se altera, no se preocupa, es simplemente otro día en su vida con su Padawan. Además, el intercambio entre estos dos es algo sarcástico y un tanto juguetón, al punto que Anakin bromea con elegir un speeder que le gustara para hacer la persecución, y la forma en la que piensa en la solución del conflicto también demuestra perfectamente las maneras opuestas que tienen de pensar y lo que los lleva al choque. Kenobi es sumamente rígido y quiere seguir al cazarrecompensas sin perder la vista, mientras que Anakin busca atajos y caminos alternativos para capturarlo, volviendo a esta idea de salirse del camino, de romper la rigidez y pensar por fuera de la caja. ¿Y qué consigue con eso? Un regaño a pesar de tener razón. Esta pequeña interacción donde Anakin demuestra ser astuto e igual, no solo que es reprendido, sino que se termina disculpando, es un perfecto modo de comunicar el vínculo entre este alumno y su maestro, tanto en lo positivo como en lo negativo con las frustraciones del Padawan. Anakin en estas escenas es presentado como alguien muy capaz, que piensa diferente y confía en sus habilidades, pero que no es soberbio, porque no cuestiona las correcciones de su maestro, al contrario, aprende de lo que le dice y más adelante es consciente de errores que previos a estas enseñanzas ni siquiera consideraba como desaciertos. Next time, try not to lose it. Yes, Master. This weapon is your life. I try, Master. Not again. Obi-Wan's gonna kill me. La escena cierra perfectamente con el bar donde mientras Obi está esperando pacientemente a que el cazarrecompensas llegue hacia él, Anakin está de cacería y parece que va a matar a cualquiera que se le cruza en el camino. De nuevo, la historia es contada perfectamente a través de lo visual, con diálogos que de hecho en esta oportunidad, durante toda esta escena, están buenos. Y la cereza de toda esta escena es ver cómo la cazarrecompensas muestra que en realidad es un alien comunicando que no todo es lo que aparenta. Me pregunto por qué será. Es bastante trágico si lo pensamos en retrospectiva. Esta secuencia y la gran mayoría de la apertura es una joya temática y audiovisual, pero hay unos pocos momentos que son tan pésimamente ejecutados que opacan todo lo demás, y esto es responsabilidad plena de George por su forma de escribir, como así también la manera en que dirigió a sus actores. No creas que estoy diciendo que son problemas menores, porque si a los ojos de tantas personas tienen esta capacidad tan fuerte para opacar el resto de las cosas que son buenas, es por algo, y ese algo es el hecho que la primera impresión que tenemos de Anakin es terrible y ya condiciona al espectador porque le cayó mal o al simple hecho de que directamente lo odia. Lo que hubiera beneficiado a la introducción de estos personajes es usar un recurso que George adora, que vamos a llamar el tótem dorado, una cosa que Lucas empezó a hacer cuando escribió Indiana Jones, presentar a los personajes en escenas de acción y dinámicas que poco tienen que ver con la historia. Toda la cacería de este tótem en Riders of the Lost Ark es irrelevante a nivel trama, pero es la carta de presentación perfecta de Indy. Esta forma de vincular a la audiencia con los personajes también tuvo un efecto derrame 2 años después en episodio 6, donde Luke, ahora un Jedi un tanto más oscuro, debe ser reintroducido a partir de una secuencia que no tiene tanto que ver con la historia principal. Haber hecho algo en el calibre de la persecución de Coruscant para reconectarnos y saber dónde se encuentra Anakin en su vida y poder apreciarlo como un nuevo individuo, habría cambiado la predisposición de la audiencia con el protagonista. En lugar de decirme un ascensor, jaja, qué lindas aventuras que tuvimos, mostrar una breve y por extensión predisponer mejor a la gente para el resto de la película. Pero ahora nuestro camino se divide en dos, así que exploremos el que todos preferimos. Me estoy quedando sin voz. Así como la amenaza fantasma tomó inspiración estética y temáticamente de la caída del Imperio Romano de 1964, la subtrama de Obi también cita dos cosas concretas: The Maltese Falcon, película icónica del género noir, y THX 1138, primer trabajo cinematográfico de George. La historia de Obi-Wan es sobre el misterio detrás de un dardo que los archivos de la Orden aseguran que es personalizado, mientras un amigo del caballero Jedi le dice que es de un planeta que no figura en los registros del templo. Esta primera parte es puro noir, el investigar y buscar fuentes alternativas ajenas a lo académico, priorizar la experiencia de la calle, acá personalizada en Dexter Jettster. Pero antes hagamos una pausa y hablemos del bar porque mucha gente lo detesta.
Así que bueno, expliquemos. ¿Por qué es estética? Simple, dos razones. Uno, evoca el estilo de la época del auge noir, es decir, los 40s y los 50s, y de paso es un guiño a American Graffiti, otra película de George Lucas. Y dos, nos muestra otra cara de Coruscant, una que es humilde pero también es alegre. Con la escena, la película nos dice que no todo lo que está por debajo de la clase alta es terrible, oscuro, macabro y lleno de criminales. Es un mundo vasto y variado. Si bien Dexter, por su parte, no es el mejor personaje del mundo ni nada por el estilo, sirve como una extensión de Obi-Wan. Como individuo, no solo aprendemos que tiene amigos fuera del templo, sino que la historia lo fuerza a ver el mundo un poco como Anakin. Y por extensión, Qui-Gon, al creer en la experiencia y datos que le da el alien y no seguir ciegamente la información Jedi, apuesta a que efectivamente alguien borró camino de los archivos y que la seguridad de la orden fue comprometida. Es decir, Obi-Wan después de esta secuencia termina por primera vez en su vida cuestionando en algún aspecto a los Jedi. Pero lo más importante del viaje que realiza este personaje es En Camino. Este lugar es una joya, cita mucho a THX 1138, el primer largometraje de ciencia ficción de George, y al igual que en este último, episodio 2 nos invita a un mundo blanco y esterilizado en el que están fabricando seres vivos, réplicas perfectas de un ser humano, pero al mismo tiempo todo esto es un proceso de deshumanización de los soldados, los cuales son casi droides, elemento que será clave para el final de los Jedi, ya que uno de los mensajes de todas las películas es la idea de presentar a la máquina como aquello que corrompe. Onda, ¿cómo va a pasar con Anakin? Y también, como dice el mismo Obi-Wan, Well, if droids could think, there'd be none of us here, would there? además, todos los personajes que conocemos en este mundo tienen algo para ofrecer. Los Kaminoans son serenos, elegantes y hasta frágiles, pero la forma en que actúan los hace sentir muy sospechosos, en especial cuando agregan un nuevo misterio con el encargo del famoso Sifo Dyas. Pero obviamente los personajes más significativos son Jango y Boba, los cuales Obi combate, persigue y bueno, después termina capturado en Geonosis. Como ya dije antes, toda la parte de la historia de Obi-Wan es muy buena, honestamente sin falencias significativas. Los vemos investigar apropiadamente, va relevando una red de misterios y conspiraciones y tiene uno de los mejores combates que Star Wars ha ofrecido. Todo esto intercalado con la historia de amor de Anakin, la cual complementa perfectamente hacer lo que entretiene con acción a la audiencia, mientras permite que la otra subtrama se desarrolle a un paso más lento y no aburra a quien está mirando. Por lo menos en la teoría, Dios mío. Pero antes de ver toda esta trama de Anakin, exploremos un poco al cazarrecompensas más temido de la galaxia. May the Force be with you, bro. La inclusión de Jango en la historia es algo para reflexionar un segundo, ya que retroactivamente modifica a Boba, uno de los personajes más populares de la trilogía original, pero que realmente no hizo mucho fuera de verse genial, y al estar callado genera un efecto Kuleshov, por lo que es muy libre la interpretación que tiene la gente de este muchacho. Es una estrategia de marketing perfecta si lo pensamos por un segundo, pero acá se le da una cara, un pasado, una conexión muy fuerte con la historia del universo. Se vuelve una nota al pie de la caída de la República. Es medio complicado el sentimiento que esto genera, por lo menos a mí. Por un lado, el factor cool misterio se pierde cambiado por un pasado trágico, para muchos funcional y para otros no. Es como Anakin, el espacio en blanco detrás del personaje dejó volar la imaginación de muchos, permitiendo pensar cualquier tipo de cosa, y en más de una oportunidad las expectativas se volvieron inalcanzables. A mí personalmente me agradó. Si lo pensamos cronológicamente como pretende Lucas, Boba, al ser un clon que es criado como un hijo, le da un poco más de profundidad a Jango. Si bien este cazarrecompensas es una máquina imparable capaz de ir uno contra un Jedi, vemos que tiene efectivamente un corazón, un lado sentimental, ya que desea una familia. Posiblemente lo negativo de esta revelación es que hace sentir a este vasto universo más pequeño. Justo resulta que el mejor cazarrecompensas de Vader es el hijo del molde de los soldados que permitieron el ascenso del Imperio. Es demasiada casualidad y cuesta mucho de creer. Por su parte, Jango dentro de esta historia es impecable en su función. Es una de las pocas oportunidades donde George pensó en los fanáticos y les dio fanservice. Una versión turbo plateada de Boba que tiene un muy buen combate con Obi-Wan, de hecho uno de los más creativos de toda la franquicia que tengan a un Jedi por medio. Es un enfrentamiento divertido, emocionante, algo dramático, con una ambientación en la lluvia, la tormenta y precipicios sin fondo, perfectamente complementados por la música de John Williams. La idea de forzar a un Jedi a tener que luchar mano a mano por no poder usar un sable
sable de luz es ingenioso y abre a escenarios diferentes. Onda, vimos a Lobby tirando patadas voladoras, arrastrado por los aires, colgado en el borde del abismo, lo que quieras, y para el colmo hay un pequeño rematch en una batalla espacial muy creativa. Django suma y mucho, no será el personaje más profundo ni nada, pero su presencia tan diferente a otras amenazas que han enfrentado los personajes, tan diferente a los Sith y sus derivados, permitieron otro tipo de situaciones que son sobre todas las cosas entretenidas, y eso al final del día es lo que importa. Y ahora viene la parte que nadie se aguanta, me incluyo en ese grupo, la historia de Anakin y Padme. Teóricamente no solo es lo más importante de la película, sino de toda la saga, como uno de los motores principales de la caída del protagonista al lado oscuro. Decir que tengo sentimientos encontrados con estos dos es poca cosa, primero y antes que nada porque toda la situación está inspirada en una de mis películas favoritas de la década de los 60, Dr. Zhivago, por David Lean y Robert Bolt, una historia de dos personas que debido a los cambios de la sociedad y el sistema que la estructura se acercan poco a poco, llegando a un amor prohibido y altamente castigable. La esencia de esta espectacular película vive en lo que quiere contar episodio 2 y en su póster también. La inspiración es obvia, pero seamos honestos, este es el talón de Aquiles del largometraje, lo que todos recordamos como el gran problema, y es verdad, toda la relación entre Padme y Anakin está desarrollada de una pésima manera, al punto que en el mejor de los casos se lo puede clasificar como algo forzado y altamente tóxico. Desde el principio de las interacciones entre los dos hay problemas. El actor de Anakin, pobre, anda intentando imitar a James Dean y termina viéndose espeluznante. Parece un acosador sexual, ya discutimos quién causó el problema en cuestión. Pero el verdadero problema, además de los pésimos diálogos y la pobre dirección de actuación que plagan partes de la película, es que no sabemos qué ven uno en el otro, fuera de ser dos personas relativamente bellas. Y acá es donde encontramos el famoso problema oculto de esta película, es decir, el elemento que para mí hace que todo se derrumbe: la edición. La forma en la que fue editada este largometraje, en especial toda la parte de Anakin y Padme, fue lo que arruinó todo. Por un lado, si uno se pone a ver el material eliminado, podemos notar que la mayoría de lo que fue cortado son fragmentos y escenas completas de Padme, las cuales son cruciales para el personaje. Acá aprendemos que la famosa senadora siempre soñó con algo mucho más simple: tener una familia e hijos, pero que al todos pedirle que se metiera en política por un bien mayor, se vio forzada a dejar este sueño, ya que por razones obvias no le gustaría exponer a sus seres amados a ese tipo de vida. En esas escenas eliminadas también vemos a Anakin conocer a la familia Amidala y disfruta de actos tan simples como compartir la mesa de la cena con otras personas. Vemos como Padme de a poco se empieza a enamorar de Anakin porque él, al igual que ella, sufrió de estar aislados por sus tareas y privarse de sus sueños, ya que Anakin tiene prohibido explícitamente ir a buscar a su madre. Un dato re importante que no puedo creer que no esté en ninguna de las películas, y es entendible que sienta esto, ya que ella dejó todo de lado al volverse la reina electa de Naboo. Hay cosas muy potentes que los conectan de verdad, ya que, al igual que en Zhivago, ambos sufrieron a su manera por un sistema y obligaciones que los fuerzan a renunciar a sus deseos más profundos. Y eso no es todo. Dentro de las escenas que la película sí presenta, hay momentos legítimamente convincentes de que hay química entre ambos personajes. Durante el viaje aprendemos junto a Padme que Anakin interpreta los dogmas diferentes al resto de la orden y que su espíritu es muy noble. Se cuentan chistes cuando están nerviosos, ríen juntos y mucho más. En Naboo, toda la parte de ellos discutiendo política y en la campiña es excelente. Vemos que chocan en algunas cosas, pero pueden bromear al respecto y de a poco se van volviendo más íntimos. Vemos florecer una amistad de verdad en la que uno puede creer. Pero el problema está en que todas las buenas escenas se encuentran absolutamente eclipsadas por dos momentos que son clave para arruinar todo lo demás. Primero está la escena de la arena. El asunto del legendario diálogo meme no es un problema, de hecho, si lo pensás, informa mucho de Anakin. Simplemente es que al hablar de la arena, realmente lo que está haciendo es contarnos su odio a Tatooine. El problema está en que apenas llegan a Naboo, sin ningún intercambio previo significativo, se besan y es como, ¿por qué? ¿Por qué en el contexto de este corte de la película ocurre esta situación? No tiene sentido. El único sentimiento positivo de Padme hacia el Padawan hasta este momento fue reírse de un chiste. El resto fue estar incómoda por cómo él la mira y algunos comentarios que la desconciertan. Pero la segunda escena es la más terrible. Me refiero a toda la parte
parte de la fogata donde el pobre Hayden Christensen tiene que decir algunas de las líneas más cursis y antinaturales que cualquier ser humano podría decir, y Padme le dice que no pueden estar juntos porque es una senadora, como parche por haber cortado todas las otras escenas de la chica, y simplemente no funciona. Si las escenas hubieran sido organizadas de otra manera, suprimiendo el primer beso y la confesión en la chimenea, veríamos cómo crece una amistad. Reintegrando las escenas eliminadas podríamos aprender más de Padme y entendemos qué conecta a ambos personajes, y en definitiva qué desencadena que de a poco se vayan enamorando uno del otro, y todo cerraría perfectamente en la escena del Coliseo y listo. Recién ahí, a un paso de la muerte, luego de reconectar como amigos y darse cuenta que ambos sufren por lo mismo, recién ahí cierran todo con un primer beso, y este romance se vuelve funcional, realista, coherente y sobre todo creíble. Con este video no trato de decir que, Star Wars Episodio 2 es una brillante obra maestra que tú no comprendes. Anónimo, no, para nada. Sino que hay cosas muy buenas dentro de ella que son eclipsadas por errores catastróficos que podrían haber sido evitados. Toda la parte de Anakin en Tatooine es impecable. Lo vemos caer en la desesperación, vemos sus falencias como persona, se aprecian las pequeñas chispas de lo que va a hacer Vader, vemos una Padme que demuestra ser una verdadera amiga apoyándolo en un momento de luto y frustración, y en Geonosis lo vemos caer metafóricamente en un infierno mecánico anticipando su futuro, y ni hablar de todo el combate final, que es una obra maestra desde un punto de vista técnico y como pieza de acción que entretiene, pero aún más importante, avanza la historia, no solo del largometraje sino de la saga. Pero todas estas cosas no pueden ser apreciadas de verdad porque vimos a un Anakin altanero y un romance muy forzado que tapa absolutamente todo, y lo peor de todo es que de vuelta volvemos al romance. Las únicas escenas problemáticas reales están en Naboo. Todo lo que viene después cuando se van a Tatooine es sólido de verdad. Lo que trato de decir acá es que hay una trágica ironía detrás de este título, y es que así como la primera Star Wars fue salvada en los 70s gracias a la edición, el ataque de los clones fue destruida por la edición. Están casi todas las piezas para realizar una película muy buena, y tal vez en algún momento lo fue, ya que el primer corte de Lucas duraba 3 horas, pero tuvieron que achicarlos ya que era inaceptable para los distribuidores, por lo que muchas escenas tuvieron que ser fusionadas, otras cortadas en su totalidad y algunas nuevas creadas para mostrar a las apuradas ciertas ideas. ¿Cuándo a saber? Por ahí ese corte es todavía peor. Nunca lo vamos a saber con certeza, pero ese no es el punto del video, sino que a pesar de que no pido que mágicamente adores la película, sí que por lo menos puedas apreciar algunas de sus victorias a pesar de sus falencias tan marcadas. Y nada, eso. Espero que te haya gustado este pequeño viaje. Gracias por llegar conmigo hasta acá y tener tanta paciencia. Esta es una serie de videos, así que también hay uno de la amenaza fantasma, y en el futuro vamos a tener el del resto de la saga por si te interesa suscribirte. Así que muchas gracias a los Patreons en pantalla, vos que estás del otro lado, y nos estaremos viendo la semana que viene.